hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4. Y vamos a darle lectura del versículo 16 al versículo 21. En forma alternada. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En forma tan sencilla y al mismo tiempo tan increíble, seguramente no supieron ni de qué hablaba o a qué se refería, pero ahí el Señor Jesús estaba explicando claramente quién era Él y a qué había venido. Cuál era el propósito por el que el Señor, el Padre, lo había enviado. Estamos viendo este asunto de la libertad por cuestión, yo creo, de tantas independencias en este mes. Y yo pensaba un poquito en esta situación que tiene el hombre en su corazón, el deseo de ser libre, el deseo de no estar sujeto a nada, a nadie, el deseo de no someterse a ningún tipo de autoridad en todos los ambientes, en el aspecto social, político, económico. Y a pesar de que podríamos decir que estamos con bastantes progresos, el hombre sigue insatisfecho, sigue buscando algo más. No encuentra esa libertad que él quiere y llega un gobernante y es contra ese, y llega otro y es contra ese. Sí, ciertamente todos los gobernantes van a tener alguna cosa que criticar, pero pensaba en lo que el hombre anhela y en lo que Dios nos da. El hombre anhela, francamente, hacer lo que él quiere, como él quiere, a la hora que quiere. Pero Dios nos establece cómo son las cosas. Dios nos dice que lo que nosotros necesitamos es algo que tiene que ver con nuestro corazón. La condición del hombre está expuesta ahí en Romanos 7. Hay una parte en el capítulo que dice: el pecado que mora en mí. En otra versión dice: la lucha por el pecado. Y empiezo así porque el hombre generalmente piensa que él mismo puede establecer la forma en que debe ser libre, que él tiene en su cabeza la capacidad de decir cómo debía vivir, qué reglas debía seguir y no. Pero a mí me gusta mucho cómo Pablo expone esto, porque Pablo es muy honesto y dice, voy a leer fragmentos en la traducción del lenguaje actual, de Romanos 7, versículo 15, dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer.
Totalmente honesto, ¿no? ¿A alguien le ha pasado que quiere hacer lo bueno y le sale lo malo? ¿Por qué será? Versículos 18 y 19. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Si usted ahorita a alguien le dice que tiene un corazón malo o que tiene deseos egoístas, pues yo creo que pocos serían los honestos que dirían sí, ¿no? Generalmente piensan cada uno de sí mismo que son buenas personas. Dice, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. 21 a 25, lenguaje actual. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Dice la traducción 60. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y expone Pablo claramente la condición del hombre, esa condición que solo nos es revelada también a través de su espíritu, que nos hace ver nuestra condición de pecado y la necesidad de ayuda que tenemos, porque si seguimos nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas, vamos por allí perjudicando, haciendo daño y saliéndonos con la nuestra pensando que vivimos bien. Termina esta parte del versículo 24, en lenguaje actual dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, dice. Y entonces empieza el capítulo 8 a decir una verdad que es necesario que nosotros recordemos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los… Tú que eres pecador, tú que reconoces que no puedes hacer lo bueno, tú que ves en tus miembros eso que tiene la lucha, pero si estás en Cristo, no hay condenación para ti. Eso es maravilloso, porque dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, sí está una lucha, pero tenemos la libertad, conforme a lo que la Escritura dice, de elegir hacer lo bueno, de poder hacerlo. Y entonces dice, no van a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nosotros debemos tener bien claro, hermanos, de verdad, bien claro, esas inclinaciones que tenemos, ¿son del Espíritu? ¿Son de la carne? Identificar, dice la Escritura que debemos estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y entonces los que están en Cristo pueden elegir hacer el bien. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. No hay otra cosa. Es muerte para el que peca. Es muerte para todos nosotros, porque todos los que estamos aquí hemos pecado. Pero aquí dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de esa ley. Quiere decir que sí me voy a morir, pero no voy a sufrir esa muerte a causa del pecado. Eso es fantástico. Yo siempre digo que mi cabeza no da, pero si la Escritura lo dice, Señor, dime cómo es.
Es hermoso. Dice en lenguaje actual, Romanos 8, 1 y 2, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Ay, hermanos, miren, hermanos, nos merecemos un castigo, pero alguien ya sufrió el castigo. La paga del pecado es muerte. Alguien ya sufrió esa muerte que nos tocaba. No es gratis lo que estamos haciendo aquí, o lo que hemos creído, o lo que lo que el Señor nos ofrece. No es gratis. Alguien pagó. Y se cumplió la ley como el Señor la establece. La paga del pecado es muerte, sí. Cristo sufrió esa muerte. Y a nosotros nos libró de ese castigo. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dice la Escritura entonces que si bien nuestro cuerpo tiene tendencias a o debilidades en, estamos librados de eso y podemos vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Él lo dice. Él me da la opción. Yo puedo decidir por eso. Dice, solo a través de Cristo hay libertad verdadera. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad que el Señor nos ofrece y es esa. Miren, hermanos, el hombre decía por ahí un libro. El cristiano encuentra la libertad en lo que Dios ha hecho por él y es independiente de las circunstancias externas. Yo pensaba en un asunto muy sencillo como en la situación de la sujeción de la mujer en la casa a su esposo. Es inconcebible para las mujeres que no conocen a Dios sujetarse. ¿Cómo crees? Pues que tú no piensas. Pues que, y el otro, ¿por qué? ¿Por qué te sometes? Y yo decía, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, de verdad yo no me sentía menoscabada, menospreciada, no. Yo sentía que ocupaba el lugar que Dios me había dado. Y que yo tenía una posición y que mi esposo tenía otra posición. Y no tenía ningún problema, al contrario, fui muy bendecida. Pero porque el Señor me dejó entender que así Él lo había establecido y que yo podía obedecer a lo que Él había establecido. Y resulta que entonces no hay una libertad como el hombre quiere, porque el hombre siempre va a estar sujeto a algo. Ese hombre que está luchando por sus derechos está sujeto a sus ideas y a sus pensamientos, a sus propias pasiones y a sus deseos. Siempre se va a sujetar a algo, porque tampoco va a poder hacer lo que quiera como quiera. Y es tremendo. En cambio, el cristiano encuentra libertad en el sometimiento a Dios. ¿Cómo es eso? Sí, yo le hago caso y Dios me da paz. Yo le obedezco y Dios me da gozo. ¿Cómo es eso? Es lo que Dios hace a través de su Espíritu. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice Colosenses 1, 13 y 14, libres del poder de las tinieblas, rescatados, perdonados. Dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Libres del poder de las tinieblas. Miren, hermanos, hay mucha gente que tiene miedo a muchas cosas o que tiene creencias en muchas cosas. Y me decía alguien, haz esto para que te vaya bien o no hagas esto para que no te vaya mal o cosas así, ¿no? Y yo decía, no lo voy a hacer, no creo en eso, ¿no? Yo creo que todo depende de Dios. Pero el hombre está sujeto a ese tipo de creencias. Debe hacer, o debe lograr, o debe tener. Y aquí dice,
libre del poder de las tinieblas. Y yo decía, de verdad que sí asustan, sí, las tinieblas sí son, las tinieblas sí hay y sí se manifiestan. Pero nosotros, bueno, yo cuando llega eso digo, pues tú estás a cargo, Señor, de todo, ¿no? Como por qué tendría que tener miedo, o sea, que el que la libra eres tú, siempre. Esto va a llegar hasta donde tú quieres que llegue, tú sigues teniendo dominio sobre todo. Y nos libra del poder de las tinieblas, nos pone aparte, nos separa. Dice, nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya no estamos sujetos a todo aquello, a lo que creen, a lo que dicen, a lo que se ve, a lo que se sabe, y si es, no, nosotros no, nos trasladó a su reino y somos perdonados, somos libres de eso. No tenemos por qué andarnos preocupando porque si dicen, hacen, te echan, te miran, no, nada de eso. Nosotros dependemos de Dios, estamos en el reino de su Hijo. Dice Romanos 5, del 8 al 10, que también somos salvos de la ira de Dios porque hemos sido reconciliados. Esto es otra cosa que también aprendí en su tiempo y para mí fue muy impactante porque ciertamente, hermanos, salvos de la ira, ni nos imaginamos. La consecuencia de vivir en pecado es que somos aborrecidos por Dios. Dios aborrece las obras. Dios aborrece el pecado. Sí lo aborrece. Y Él va a manifestar su ira hacia los que no se quisieron arrepentir. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Libres de las tinieblas, libres de la ley del pecado y de la muerte, libres de la ira de Dios. Dice Tesalonicenses, no nos puso Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ese es nuestro Salvador. No nos puso Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Libertad para entrar a la presencia del Padre, ya lo decían en la alabanza, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Este es nuestro libertador. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, esa sangre, esa carne que fue traspasada, esa sangre que fue derramada, abrió el velo y nos dio libertad para entrar a la presencia del Padre. Y luego nos invita, acérquense con corazón sincero, con fe, purifiquen los corazones, laven sus cuerpos, acérquense, no se queden ahí, tienen la oportunidad de hacerlo. Y es que, hermanos, la libertad que nos conviene, la libertad verdadera, la que realmente necesitamos, es la que Dios nos da por medio de Cristo. Es nuestro libertador eterno, vigente, que sigue dando descanso a los corazones, a las almas cansadas, que sigue invitando, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Es el libertador que sigue dando su paz sobre todas las cosas, que no depende de las circunstancias. Es el libertador que quita la turbación del corazón, el miedo. Sigue dando buenas nuevas, sigue habiendo sanidad en su nombre. Nos ha liberado a los que estábamos cautivos. Las opresiones que teníamos, hermanos, Él las ha quitado.
Y sería bueno considerar hasta dónde ha pasado eso en nuestras vidas y seguir anhelando que esa obra se siga realizando en nosotros, porque este sacrificio es eterno, dice claramente que fue una vez y para siempre, es el suficiente, es el necesario. Vamos a estar sujetos siempre a algo, hermanos. Vamos a ser esclavos de aquel a quien obedecemos. Puede ser del pecado. Si seguimos obedeciendo al pecado que llega a morar en nosotros, o a la justicia, si obedecemos lo que el Señor quiere. La libertad que encuentra el cristiano es en sumisión, es en rendición a Él, es en fe y es en convertirnos en sus siervos. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sí, hermanos, sí fuimos liberados del pecado, pero entonces nos debemos sujetar a Dios, porque si no nos sujetamos a Dios, vamos a volver a estar sujetos a nuestros propios pensamientos y a nuestras propias ideas. A algo vamos a estar sujetos. Algo va a determinar nuestra conducta y nuestra vida. O es Dios, su palabra, o soy yo con lo que pienso, o es lo que el mundo me dice y lo que yo alcanzo a escuchar. Les invito a que vayamos a Isaías, hermanos. Isaías 42. Amén. Quisiera que le diéramos lectura en forma unida del versículo 1 al 9. Amén. Dice la palabra del Señor: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Este es nuestro libertador. El que no grita, el que no alza su voz, pero dice: no quebrará la caña cascada, ni apaga el pábilo que humeare. No termina con el que está mal. Él sigue haciendo misericordia, porque dice: lo llamó para abrir los ojos de los ciegos. Lo que hoy podemos ver a través de la Escritura y que no podíamos entender antes, Él lo hizo para sacar de la cárcel a los presos. Hermanos, yo decía, bueno, ¿y presos de qué?
seguramente presos de algo. Ya ve cuando el Señor Jesús dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, y ya caray, ¿por qué? Pues porque me quieren matar, así como su papá, ¿no? Y nosotros así presos de cosas. Y yo recuerdo y digo, sí, Señor, de las que me has librado y de las que todavía necesito que me libres. Sigo necesitando a ese Salvador eterno. De casa de prisión a los que moran en tinieblas. Sigue liberando a los que están en tinieblas. ¿Cómo no alabar a nuestro Señor? O decir, gracias por este Salvador misericordioso. Gracias por este Salvador amoroso. Gracias por aquel